Escuela de Campo. Hola, bienvenidos a Escuela de Campo, el programa donde aprendemos todo lo relacionado con el campo de nuestro departamento. Gracias por estar con nosotros en Teleantioquia, mi canal. El proceso de cosecha y beneficio y recolección de cacao representa gran importancia dentro de la cadena de producción de chocolate. Por eso día a día recorremos nuestro departamento en busca de personas, hombres, mujeres, adultos, que respondan todas nuestras preguntas, que trabajen en el sector agropecuario y que nos enseñen con su experiencia a hacerlo bien. ¿Cómo cosechar el cacao? Esta y otras preguntas las resolveremos hoy en Escuela de Campo. Cacao, beneficio. Desde el municipio de Maceo, Néstor Valencia es nuestro invitado de hoy. Néstor, bienvenido a Escuela de Campo y gracias por invitarnos a este cultivo de cacao. Muchas gracias, José. ¿Por qué decidió usted cultivar cacao? Bueno, el cultivo del cacao es un cultivo muy promisorio en la zona, ¿cierto? Tenemos las condiciones agroecológicas y hemos avanzado mucho en tecnología desde el punto de vista genético. Entonces, se ha perfilado siempre como un cultivo óptimo para desarrollarlo en la zona. Néstor, cuéntenos un poquito quién es usted. Bueno, mi nombre es Néstor Mario Valencia Ramírez, yo soy técnico de cacao y asesoro pues algunos proyectos en la zona, además de ser pues, productor también de cacao, tengo una finca y soy productor. ¿Desde cuándo se enamoró usted? No solamente del cacao, sino del campo. Bueno, hace algunos 18 años hemos venido trabajando porque yo asesoraba mucho a los productores de cacao y me enamoré pues del cuento y empecé a desarrollar mi propio cultivo y asesorando siempre proyectos con pequeños agricultores. Néstor, ¿usted se ha enamorado algún día de una mujer? Sí, claro. Sí. ¿Y qué diferencia entre el amor que usted le siente a esa mujer por el amor al campo? Yo creo que es igual, aunque el campo con los precios y todas las dificultades que se han tenido, uno a veces se ve pues en situaciones muy precarias, pero sin embargo uno lucha y sigue creyendo en el campo, aunque las políticas a veces no lo favorecen mucho a uno. Pues déjeme decirle que el campo en nuestro departamento está bien, pero vamos a mejorar. Y uno de los propósitos de Escuela de Campo es precisamente llevar ese conocimiento a todos los rincones en busca de personas como usted, los rincones de nuestro departamento, en donde nos dedicamos día a día a buscar maestros de campo como usted que nos enseñen. Y todos los invitados en la Escuela de Campo tienen tareas. La tarea suya el día de hoy es enseñarnos todo lo relacionado con la recolección y beneficio del cacao. ¿Cómo se beneficia un productor de cacao? Bueno, ¿cómo se beneficia el cacao? Yo creo que el cacao... Primero cuéntenos cómo se beneficia el productor produciendo cacao y después nos explica un poquito sobre el beneficio del cacao. Bueno, ¿cómo beneficia el productor con el cacao? Sí. Bueno. Mire, los productores de cacao, pues obviamente ahora por los precios hemos tenido unas dificultades, pero es un cultivo que cuando estuvo a buen precio tenía una buena rentabilidad y el productor básicamente con 3 hectáreas pues llevaba una vida económicamente muy sostenible. Lastimosamente llegaron los bajonazos de los precios y hoy nos tienen en situaciones pues muy precarias, pero seguimos creyendo en el cultivo y seguimos creyendo que en el campo se pueden hacer grandes cosas por el país. Néstor, seguimos creyendo y créame que yo soy uno de los convencidos que en el campo vale la pena quedarse. Y quiero preguntarle, ya nos respondió cómo se beneficia el productor cuando toma la decisión de tener un cultivo de cacao. Ahora cuéntenos, ¿qué es el beneficio o en qué consiste el beneficio del cacao? Bueno, el beneficio del cacao, yo diría que uno pues inicia desde la recolección del grano como tal, ¿cierto? Porque de ahí es muy importante la parte ya del beneficio que incluiría pues ya lo que es fermentación y transformación del grano, que lo estaríamos viendo más adelante. Pero arrancaría uno, digamos, para un buen cacao desde la parte de recolección, que pues digo que es una de las partes importantes de lo que tiene que ver en la buena calidad del cacao. A eso quería llegar. Depende en gran medida la parte de recolección
de la calidad del producto. Me explico, la calidad del producto depende de realizar una buena ejecución a la hora de recolectar el fruto, la mazorca. Obviamente, porque es que si yo hago una mala recolección, cojo frutos inmaduros, hago una mezcla de mazorcas con problemas pues, fitosanitarios que son las enfermas, con mazorcas buenas, ya llevan procesos de fermentación diferentes, si cojo mazorcas con daños mecánicos por insectos o por pájaros, entonces me va a dar unas calidades diferentes en lo que tiene que ver con la fermentación, que es la base de la buena calidad del grano. Néstor, y que muy importante que los productores tienen un compromiso social, no simplemente un compromiso económico de que se les retorne la inversión, sino un compromiso social al vender o al ofrecer un grano o una mazorca de altísima calidad para que al consumidor le pueda llegar ese chocolate que no solamente sabe muy bueno, sino que sea de muy buena calidad. Entonces es importante lo que usted dice. Sí, exactamente. Nosotros desde el campo pues le estamos asegurando a la industria de que haya una bebida pues como decía, se dice bebida de los dioses, ¿cierto? Que así se le atribuye al cacao la bebida que da el grano. Entonces desde el campo se empieza con esa buena calidad de los productos que se entregan en la industria. Néstor, en el campo vinimos a trabajar, entonces le propongo que comencemos la primera labor del beneficio, que usted lo dijo, es la recolección. Yo le voy a ayudar, usted me va diciendo qué hago. Bueno, perfecto. Entonces nosotros cogemos un machete. Esta recolección va a sonar muy novedosa porque casi nadie la realiza con machete. Simplemente nosotros pues en las crisis que hemos tenido que ir mejorando un poquito la eficiencia en mano de obra para hacer las labores a nivel de finca. Yo lo veo que usted está muy emocionado porque a mí también el campo me emociona, pero le voy a proponer una cosa. Vamos a una pausa y vamos a cortar y después nos explica esta gran novedosa herramienta. ¿Listo? Vamos a cortar. Las alianzas productivas que promueve la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia son la unión de productores, instituciones y aliados comerciales para asegurar la cadena productiva del cacao. Néstor Valencia nos prometió que nos iba no solamente a enseñar a cortar el cacao, sino a hablar también de una herramienta muy novedosa. Néstor. Bueno, tradicionalmente uno utilizaba la tijera para cortar las mazorcas. Hoy tenemos, para mejorar un poquito la eficiencia en la recolección, un machete. Sí, hemos pasado de recolectar 500 mazorcas a recolectar 1000, desgranándolas de una vez en lote. Entonces no tenemos necesidad de cargar tanto peso Néstor. los operadores. Y la gente no se confunde cuando usted habla de mazorca, sabiendo que normalmente también hay mazorca de maíz. Bueno, sí, digamos que estamos en mazorca de cacao, Listo, ¿sí? listo, Porque listo. hay mazorca de maíz, mazorca de cacao. Entonces generalmente la mazorca al cacao le llama mazorca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a hacer un corte con un machete. El campesino es muy cauteloso y hace muy bien los cortes, porque nosotros no podemos cortar los cojines florales, ni las ramas, ni las hojas. ¿Los cojines florales qué serían? Bueno, el cojín floral es lo que nos da origen a un fruto, Ya. ¿cierto? Por ejemplo, esto fue un cojín floral. Simplemente hubo pues cuajamiento de la flor y aquí tenemos los frutos, que es lo que nos va a dar cuajamiento, polinización. Entonces esto hubo polinización, cuajó el fruto y aquí está, y es lo que nos va a dar las semillas, que finalmente es el cacao que tenemos. Entonces vamos a hacer un corte. Estos cortes se hacen muy arrimados a la mazorca, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Con qué fin? De que no nos pegue en estas zonas del cojín floral para no dañarlo. Ajá. Que no nos pegue a las ramas, porque aquí entrarían problemas fitosanitarios, o sea, enfermedades. Entonces la idea es hacerlo con mucho cuidado, más pegado a la mazorca que a la misma rama, ¿cierto? Luego procedemos a abrirlo, porque antes uno lo llevaba a unas pilas y estábamos causando con eso problemas fitosanitarios y otros problemas que nos generan por la misma nutrición de unos lixiviados que esto va alargando, ¿cierto? ¿Qué son lixiviados? Los lixiviados son unos líquidos que larga el cacao cuando lo apilamos, pues las cacotas cuando hacemos unas pilas. Y esos lixiviados son ricos en potasio y muchas veces esos potasios en exceso en los lotes nos bloquean el magnesio y queda. Listo. Entonces aquí tenemos la mazorca partida, entonces te la voy a dar para que vos saques los granos de cacao. Entonces hay que asegurarse de que no quede, ¿qué? Que no queden granos en ninguna de las dos cacotas. Listo, ¿cierto? aquí ya no hay granos, entonces esto ya lo puedo desechar. Eso ya se pone, pero no se tira para que nos demos a la heladera, no se nos ruede, se pone cerca al árbol.
Y aquí resulta que estos granos de cacao están como adheridos a una matriz, que Exactamente. usted le llama placenta. Sí. Entonces la idea es que yo no bote esa placenta Al al balde. balde. No vaya al balde porque nos generaría una impureza en el producto final, ¿cierto? Bueno, entonces Néstor, hagamos una cosa. Usted, como usted es el maestro hoy, usted me va a calificar de 1 a 5. ¿Listo? Bueno, perfecto. Y si me toca repetir el parcial, me dice a ver cuántas tengo que partir. Yo le parto todos los cacaos que quiera. ¿Listo? Bueno. Ahí. ¿Cómo me fue? Bueno, entonces miremos, esta cacota quedó sin granos, perfecto. Esta placenta pues le quedó un granito, entonces, pero básicamente ganó el año. Y esta quedó sin granos, Y de 1 a 5. 4,5. Bueno. Entonces, Néstor, ya tenemos los granos. ¿Qué sigue? Bueno, ya de ahí llenamos el balde, le quedan aproximadamente 120 mazorcas y nos vamos para la zona de fermentar. Listo, entonces vámonos. Néstor, usted me puso a trabajar. Listo. Ya recolectamos. ¿Y qué hago con esto? Bueno, esto debe ir a unos cajones de madera para someterlo a un proceso de fermentación, que es lo que finalmente va a dar unos cambios físico-químicos en el grano y de ahí depende una buena calidad de un grano con sabor y aroma a chocolate. Entonces va esto acá. Sí, lo hacemos aquí. Esta fermentación, pues, dependiendo de las temperaturas y como esté la calidad del grano en mucílago, va a tener una demora en días, ¿cierto? Digamos de 6, 7 días. Estas pilas de cacao se deben hacer unos volteos cada 2 días, dependiendo como uno vaya viendo la masa pues, de fermentación. Néstor, mostrémosle a los televidentes, usted que me quitó el guante, el mucílago. Bueno, el mucílago es la baba, la miel del cacao, lo que queda cuando se va desprendiendo, ¿cierto? Entonces esto debe ir a unos cajones con huecos, perforado por debajo, para que este mucílago pueda irse desprendiendo por exudación y por gravedad. Eso es lo que le gusta tanto al pájaro carpintero, ¿cierto? Exacto, el pájaro carpintero, como este mucílago, esta miel tiene un 10% de azúcares aproximadamente, entonces el pájaro carpintero llega y se chupa esas mieles, igual que muchos otros animales, inclusive las ardillas y eso. ¿Cuánto tiene de azúcar? Esta miel del cacao tiene un 10% de azúcar. Listo, sí, por ahí 10%, sí. Después de esto, ¿qué sigue? Bueno, ya cuando el cacao nos dio una coloración pues definida, un tamaño de grano definido, entonces ahí ya nosotros en unos 6, 7 días aproximadamente, hasta 8 se nos puede ir, dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos en el beneficio, en la fermentación. Entonces ya lo traemos con un color café, un color marrón, un grano hinchado, bien arriñonado, que sus estructuras internas se nos diferencien bien, y lo sometemos ya a un secado. Néstor, ¿cuánto tuvo que haber pasado desde que lo dejamos allá tal cual hasta que lo podemos encontrar así? Bueno, este cacao tiene 7 días de fermentación, ¿no es cierto? Miramos unos granos gruesos, bien amelonados, bien arriñonados y un color café, un color marrón, que es lo ideal para uno ya sacarlo al sol. ¿Por qué es necesario que se fermente el grano? Bueno, por la calidad misma del producto que nosotros vamos, en la transformación, la industria requiere una buena fermentación para que se forme un buen aroma y un sabor a chocolate en el grano. Listo. Tenemos los 6 días, cumplió los 6 días de fermentado. ¿Qué sigue? Bueno, en los 6 días de fermentado ya lo sacamos al sol. Los primeros días es importante no darle los soles más fuertes, digamos los de mediodía, porque lo que hacen es apizarrar el grano, ¿cierto? Nos lo injutan, nos lo vuelven muy arrugado y finalmente nos forma unas pasillas. Lo deshidrata. Lo deshidrata mucho. Entonces los primeros 2 días se le da los soles, digamos de 12 a 2 de la tarde se guarda para que no nos empiece a desmejorar la calidad del grano en presentación física. Entonces la fermentación se hace preferiblemente bajo la sombra. Sí, la fermentación tiene que ir porque hay procesos anaeróbicos, entonces nosotros lo hacemos tapados los cajones, los tapamos con costales. Y el secado preferiblemente los primeros días con un sol que no sea el de mediodía. El primer día el sol de mediodía se lo escondemos para que no nos arruguen mucho los granos. Listo, perfecto. ¿De aquí qué sigue? Bueno, acá ya lo ponemos a secar, hay que estarlo revolviendo para que en las primeras etapas, en el primer día no seque lo poquito de mucílago de miel que le quedó al grano, ¿cierto? Y esa miel debe secarse porque cuando yo lo guardo empieza los hongos a invadirme en el grano. Entonces es muy importante que el primer día
sé que la mayor cantidad de esta miel que le queda aún adherida al grano. Entonces ahí es donde yo tengo que estar revolviendo mucho este cacao para que se me seque. Néstor, es importante realizar este proceso de fermentación adecuado y el proceso de secado para garantizar la calidad del grano. Claro, porque aún aquí en el secado se me van a reducir pues unos polifenoles y unos alcaloides que tiene el grano. Que son alcoholes que Sí, se liberan en la fermentación. son los alcoholes por efectos de unos microorganismos como las levaduras y unas bacterias acéticas. Son unos cambios físico-químicos pues que nos demoríamos mucho explicándolo, pero que están ahí. Y yo con una ventilación, después de la fermentación, acabo de reducir esas astringencias, digamos, ese amargo que todavía le queda al grano después de la fermentación. Entonces, como conclusión, uno puede decir que esos cambios físico-químicos, o sea, físicos de aspecto del grano y químicos, reacciones químicas, van en pro del proceso que garantiza la calidad final del grano. Efectivamente, si yo no hago esa fermentación, no hay cambios físico-químicos, porque esos microorganismos son los que me van a promover esos cambios físico-químicos dentro del grano. Néstor, porque yo normalmente he tomado chocolate y yo he notado que uno va a las casas y hay chocolates que uno dice, uy, qué chocolate tan delicioso. De eso depende la calidad del grano. Claro, obviamente la fermentación, porque un grano sin fermentar da un cacao de mala calidad. Bueno, lo invito a que hagamos una pausa. Yo voy acá porque tengo que repartir muy bien. Usted me dijo que había que repartir para el proceso de fermentación. Y ya volvemos, vamos a una pausa. ¿Listo? En el segundo semestre del 2013 se espera firmar el convenio para el sostenimiento de 2.306 hectáreas propuesto por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia para apoyar a los pequeños productores de cacao. Néstor, muchísimas gracias porque definitivamente lo que hemos llevado al proceso lo he entendido a las mil maravillas, pero yo le quería hacer una pregunta porque usted lo mencionó al principio del programa y yo recuerdo que mi papá me decía, mi hijo, tomes el chocolate porque es la bebida de los dioses. ¿Por qué la bebida de los dioses? Bueno, sí, históricamente se dice que los indígenas siempre lo daban a los dioses como tributo, porque le encontraron una gran cantidad de bondades, pues desde el punto de vista medicinal y de energía, era un energético de primera calidad, pero el chocolate que contenga las grasas originales del chocolate, no el que le cambian las grasas, porque ese ya no conserva la misma calidad. No entendí, o sea que el chocolate que nosotros comúnmente tomamos le modifican el contenido de grasa y el tipo de grasa. Sí, normalmente porque lo que vale el chocolate es la grasa, la manteca del cacao, ¿cierto? Esa es la que finalmente se exporta y todo eso, para una cantidad de cosas pues importante y es costosísima. Entonces muchas le meten otro tipo de grasa. Nosotros debemos de tomar un chocolate muy natural, porque es que el que finalmente nos va a desintoxicar el cuerpo, porque es alto en radicales libres, pues que nos ayuda a desintoxicar. O sea que realmente el chocolate que tomamos en la actualidad no es la bebida de los dioses. Pues ya lleva otras grasas que de pronto no son las mismas, las originales que trae el grano. Pero este chocolate ahora hay muchas empresitas que ya lo están haciendo muy original. Porque siempre en la Escuela de Campo hemos como dado la importancia que se merece a una producción limpia, inocua y orgánica. Y eso que usted me cuenta me preocupa. A ver, es por la calidad misma de la grasa. El chocolate es un cacao que por su manejo agronómico es un cacao muy limpio, muy orgánico, ¿cierto? Que es muy libre de pesticidas. Obviamente nosotros tenemos que cerciorarnos mucho de que el cacao venga con la calidad original que tienen sus grasas. Néstor, entonces usted como productor de cacao, de todas maneras, lo que hace es estimularle a la gente o inducirla o invitarla a que tome chocolate. Obviamente el chocolate y uno mismo en las fincas lo puede hacer y en vez de ponerse a comprar, pues todo productor de cacao puede transformar porque nuestros abuelos lo hacían, que era el bobito de chocolate, y es un cacao, el bobito que lo hacían con panela y entonces ¿Y cómo se hace? en las mañanas pues se tuesta el grano, se descascarilla y se le da unas moliendas en una máquina, ya lo hacían en la máquina de las arepas y le revolvían panela y sacaban una bolita de chocolate que después la hacían en las mañanas, lo que pasa es que se ha perdido mucho esa ¿Y tradición. por qué le decían bobito? Pues eran unos nombres tradicionales que le pusieron nuestros abuelos, pero es una bebida muy, y como ellos trabajan tan duro, es una bebida muy energética, entonces por las mañanas se tomaban la taza de chocolate. Como yo sé que a usted le interesa todo lo relacionado con el cacao,
lo invito a que veamos algo que a usted y a mí, yo que soy su aprendiz y a usted que es el maestro, nos interesa. Vamos a ver. El Departamento de Antioquia, igualmente, conjuntamente con el Consejo Regional de la Cadena, apoyó un proyecto que se presentó al Sistema General de Regalías, que es muy importante porque está concebido desde una parte de investigación, una parte de desarrollo y la otra parte de fomento. El de los componentes de investigación son 4 proyectos. Uno, para la conformación de unos clones élites de cacao, donde vamos a, por las diferentes subregiones, definir cuáles son esos cacaos especiales para esas regiones. Otro, que tiene que ver con lo del beneficio y transformación de cacao, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la cadena es que no tenemos calidad en el cacao, y por eso de pronto pensar en exportar sería difícil porque no daría un valor agregado importante. Entonces tenemos que pensar en que debemos especializarnos y tener unos procesos estándares en el secado y en el beneficio del cacao, y darle un valor agregado que no solamente sea cacao en grano, sino que también podamos transformar. El otro proyecto es una identificación de la enfermedad Phytophthora, que al igual que la moniliasis son de las enfermedades principales del cacao. Y el otro tiene que ver con requerimientos nutricionales de cacao, que la idea no es que simplemente échele 50 gramos de triple 15 o de urea o lo que quiera, sino de acuerdo a unas necesidades de cacao, que es una planta, que es un ser vivo, pues se determine cuáles son las cantidades que debe de ser nutrido el suelo para que pueda la planta producir buenas cantidades y tener calidad también en su cacao. Los otros proyectos adicionales son siembras y sostenimiento de cultivos de cacao, que vamos más o menos con los programas del departamento y los de regalías, vamos casi que a hacer un sostenimiento de 4.000 hectáreas. Néstor, todos los invitados a Escuela de Campo tienen una última tarea, y es que nos digan el recuento de lo que aprendimos. Entonces, yo tengo mi mano que tiene 5 deditos y usted me va a decir 5 cosas que aprendimos. Bueno, hacer una recolección diferente, ¿cierto? Hacer un buen proceso de fermentación. Mejorar mucho la calidad y entender mucho lo que es una calidad de un buen grano, ¿sí? Disminuir costos en lo que es la operación del cultivo, pues en lo que tiene que ver con recolección. Que se disminuyen precisamente haciendo un buen proceso. Perfectamente. Y lo otro es mejorar pues mucho la parte orgánica del cultivo cuando se deja toda esa cáscara que la arrumamos al pie del árbol. Que eso le da calidad al producto final y también le da calidad al cultivo como tal. Claro, porque eso nos serviría como abono. Y lo otro es ya manejar pues aquí en las fermentaciones y en el secado estos cajones de madera, porque es muy relacionado la calidad del grano con este tipo de materiales. Manito limpia. Quiere decir que usted nos dijo 5 cosas que aprendimos hoy en Escuela de Campo, y a mí me gustaría que le diera un mensaje a todos los televidentes de Teleantioquia. Que nos motive, que nos diga por qué es importante el cacao, por qué es importante consumir chocolate, chocolatinas y todos los productos. Bueno, yo pienso que... Vea, Néstor, le regalo esa camarita porque allá todo Antioquia lo está viendo. Yo pienso que nosotros tenemos que seguir creyendo en el campo, aunque muchos de nuestros dirigentes no han creído en él, pero nosotros tenemos que entender que la alimentación y los nutrientes, los alimentos son la base de la vida. Nosotros podríamos vivir con buena alimentación debajo de un plástico, pero nos meterían a una mansión sin alimentación y no viviríamos. Entonces tenemos que creer en el campo, tenemos que creer en los agricultores y seguir luchando, aunque los precios y las políticas no nos beneficien mucho, pero tenemos que seguir adelante produciendo alimentos para la humanidad. Y eso sin que no me vayan a meter a una mansión bien fría y sin chocolate. Sin chocolate, perfecto. Querido compañero y gran maestro de Escuela de Campo, le quiere reconocer su gran esfuerzo por habernos enseñado todo lo relacionado con la recolecta, el beneficio, que también se conoce como la cosecha del cacao. Néstor, muchísimas gracias por haber participado en el programa y por enseñarme todo, y no solamente a mí, sino también a los televidentes. Muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de enseñarle a mucha gente.
Gracias y espero que por acá nos vuelva a invitar. Claro, claro que sí. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes de 5 a 5:30 por Teleantioquia, mi canal. Porque yo me enamoré del campo, enamórate tú también. Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.